Bienvenidos a un nuevo programa de Tramas Resueltas. Del día 14 al 16 de abril del 2023 se celebró en la ciudad catalana de Sabadell una feria sobre cultura japonesa llamada Sakura Matsuri. Tramas Resueltas participó organizando un ciclo de conferencias. Hoy relanzamos la conferencia titulada Pokémon, Historia de un éxito con la colaboración de Enrique Ríos. Hola a todos, empezamos esta charla en la sala 3 del Sakura Matsuri. Vamos a hablar de un fenómeno que ya lleva muchos años entre nosotros y que aún parece que le queda bastante cuerda. Si decimos Pokémon a día de hoy, creo que es imposible que nadie le venga a la cabeza pues la imagen de ese entrañable ser amarillo que es Pikachu. Estamos hablando de una franquicia además transmedia que lleva muchos años ya de trayectoria en videojuegos, ha tenido incursiones en el anime, un manga que lleva muchos años publicándose también, el popular juego de móviles de Pokémon Go, figuritas, tazos, que realmente es lo que a mí me entusiasmaba cuando era más joven, y bueno, toneladas de merchandising. Para hablar de este tema pues tengo aquí a mi lado a Enrique Ríos, que es antiguo articulista en Planeta, en SC Ediciones, también fue redactor en Zona Negativa, actualmente profesor y bueno, uno de los mejores entrenadores Pokémon que yo conozco. Bueno, pues sí, más o menos. Yo llevo un Pokémon desde antes que empezase aquí en España, porque mi primer contacto con Pokémon es a través de los cómics estadounidenses que ponían anuncios y a través de ahí conocí la franquicia. Entonces he seguido la franquicia en todos sus aspectos desde el primer día, por lo tanto. Hoy que justamente se habla del éxito de Pokémon, pues me han traído aquí para que haga mi análisis, que ahora es el momento ideal para hacer un análisis, porque pasados más de 25 años, pues se puede ver cómo ha funcionado, porque aún sigue siendo una franquicia, bueno, mucho más importante ahora que en sus inicios, que podría haberse muerto a mitad de camino y en vez de eso, ahora es una franquicia millonaria y bueno. Aquí, si queréis tomar apuntes, igual os damos un par de ideas, hacéis una franquicia tipo Pokémon y dentro de unos años, pues ya sabéis, acordaos de nosotros y un milloncejo estaría bien. Bueno, y también está con nosotros Mónica Res, que es colaboradora en Zona Negativa y también es fundadora de Tramas Resueltas, un podcast en el que también resubiremos esta charla, por si queréis recordarla, mantenerla para la posteridad. Ahí podréis hacerlo. Bienvenida, Mónica. Gracias, Jordi. Bueno, así un poco para romper el hielo, ¿cómo entrasteis vosotros en la franquicia de Pokémon? Enrique un poco ya se ha retratado, pero ¿cuál fue ese primer contacto? Bueno, a ver, cómo entramos es... La cuestión está en cómo salimos, que aún no lo hemos conseguido, pero el cómo entramos es muy sencillo. Yo soy lector de cómics estadounidenses, de DC Comics, me los leo de importación y los anuncios de Pokémon los vi en los cómics estadounidenses y claro, en el anuncio está la frase típica de Pokémon de tienes que capturarlos a todos. Y la cuestión está que 25 años después aún no los tengo a todos porque tiene truco, es un juego que nunca acaba y creo que justamente esa es una de las claves del éxito de Pokémon, que siempre hay alguno que te falta porque hay alguno que aún no ha salido y ligan un juego con el siguiente gracias a esos Pokémon que no han salido. Y bueno, hay como muchos apartados, pero ya los vamos hablando a lo largo de la charla. Bueno, claro, yo soy más joven que tú, lo siento, Enrique. Entonces yo directamente entré por el videojuego. Yo empecé pues con el rojo y fue un poco una sorpresa. Yo no sabía lo que iba, no sabía dónde entraba. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Seguimos enganchados a una franquicia que, bueno, intentaremos ver exactamente por qué sigue generando ese enganche tantos años después. Bueno, pero en realidad no es que hayas entrado mucho después que yo. La diferencia está en la edad en la que entramos. A mí me pilló ya pasada la adolescencia y es un poco raro empezar a estos juegos en aquella época. Ahora no, ahora puedes tener 40, 50, 60 y empezar a jugar a Pokémon. En aquella época tener 20 y empezar a jugar a Pokémon ya era un poquito más raro, ¿no? Entonces, claro, los recuerdos que tengo yo pues son un poquito más nítidos que los que tengo. O sea, ayer, por ejemplo, estaba hablando, bueno, el viernes, estaba hablando con una compañera que me dijo, pues yo empecé a jugar a Pokémon en el Pokémon amarillo también cuando tenía 6 años.
Claro, no es lo mismo, por eso, pero que está bien, o sea, todo el mundo lo ha vivido, es lo bueno de Pokémon, que tiene sus juegos de ordenador, tiene su serie de anime, tiene el manga, tiene el juego de cartas coleccionables, tiene todo el merchandising, ha llegado prácticamente a todas las personas de este planeta de una forma u otra, todo el mundo tiene una experiencia generalmente satisfactoria con la franquicia y es importante ver, pues, cómo un juego de consola puede expandirse a todos los niveles y ser satisfactorio pues prácticamente para todo el público. Y está bien que lo sigas porque llevas una camiseta de Pokémon o porque te hayas visto todo el anime. Si te has visto todo el anime, bueno, son muchos capítulos, yo no me lo he visto todo y no sé si alguna persona en el mundo, aparte de los que lo han hecho, lo han visto. Ese es un punto importante, estáis hablando de la diferencia de edad, de cuando empezasteis y tal. Y eso es lo sorprendente de Pokémon, ¿no? Porque cuando vemos pues lo que nos propone la serie, el videojuego, tal, parece que está como muy orientado al público infantil, pero a día de hoy lo siguen disfrutando todo tipo de, bueno, pues tanto de lectores como de jugadores, como de... Entonces, ¿por qué creéis que esto es así? Porque además a día de hoy sigue siendo atractivo para los más jóvenes. No es una franquicia que en su momento se inició y son a día de hoy la que lo mantiene el público más veterano, como puede pasar, por ejemplo, con el cómic de superhéroes, que a día de hoy pues se ha quedado un poco en nicho para los lectores más veteranos. No, Pokémon sigue siendo como atractivo para todas las edades. Realmente el reto estaba no solamente en seguir atrayendo al público infantil, sino en no perder a ese público a medida que iba creciendo. Y ahí estaba el reto y obviamente lo han conseguido en el momento en el que tú vas cumpliendo años y sigues pues enganchado a esos juegos, comprándote consolas simplemente porque hay esos juegos en ellas y consumiendo todo el merchandising y todo el resto de la franquicia más allá del videojuego. Sí, a ver, yo creo que también esto no lo han tenido tan planificado. Aquí está en el hecho de que se hayan extendido por todas partes y tenemos el efecto Pokémon Go, que es muy, muy importante. El otro día, hace un par de semanas, salió un artículo que los de Niantic dice que la persona típica que juega en Pokémon Go es una persona de unos 60 años, generalmente de algún sitio como Singapur, que por la mañana sale a dar una vuelta de 45 minutos con sus amigas y se va a hacer incursiones. Eso significa que se ha expandido la edad de los videojuegos, evidentemente. Es como las películas Disney, son para todos los públicos. Eso no significa que sean infantiles. Los juegos son para todos los públicos y si lo piensas bien, la mecánica del juego no es exactamente para niños, en el sentido de que al principio habían 150 Pokémon, los tipos de Pokémon eran relativamente sencillos, agua, fuego, eléctrico. Luego ha ido evolucionando y cada vez lo han hecho más complicado. Ahora tenemos 1000 Pokémon con dobles tipos, ataques efectivos, contraefectivos. Hay formas muy raras de evolucionar a los Pokémon. El juego de consola en sí lo puede disfrutar todo el mundo, pero no lo disfruta de la misma manera un niño que un adulto. Y los adultos, claro, el juego en sí está pensado también de diferentes formas. O sea, yo soy el coleccionista, el tipo de coleccionista que los quiere tener todos en todas sus formas, preferiblemente las formas raras, no las formas normales. Pero hay gente que lo utiliza para los combates Pokémon, porque le gustan los combates Pokémon. Y es un tipo de persona completamente diferente que lo que hace muchas veces es buscar el Pokémon perfecto, con las características perfectas para el tipo de ataque que quiere, para usar el competitivo. Entonces, si quieres hacer eso, no estamos hablando de un juego infantil, pero si vas a jugar la experiencia de seguir la historia y divertirte, sí que estamos hablando de un juego infantil. Es, pues eso, para todas las edades y todos los tipos de productos pues también están para todas las edades. Por ejemplo, el juego de cartas coleccionables, yo veo a muchísimos niños que sus padres les compran sobres.
Una persona adulta no tiene esas cartas de la misma manera que ves los niños allí con las manos llenas de barro o comiendo el bocadillo y con una carta que dices, si supieses lo que vale, igual le pondrías una bolsita. Y claro, si miras a un niño con un juego de cartas, igual sufres. Un adulto pues lo vive de una forma diferente porque sabe el precio de las cartas y qué carta se revalorizará, sabe cuál es la edición. No es sencillo, o sea, el juego de cartas coleccionables lleva muchísimo tiempo en activo y entonces pues... Uno de los principales enganches que tuve con la saga fueron los tazos que encontrabas en las bolsas de patatas de Matutano en su momento. Sí, y ese fue mi momento coleccionista. Las conseguí todas y las cuidaba mucho, pero claro, daba mucha rabia porque con el tiempo solo de rozarse se iban desdibujando, pero las mantengo a día de hoy. Claro. El único producto que se ha mantenido prácticamente sin evolución y que sí que está dedicado muy para un público infantil, yo creo que es el anime. El anime, la primera temporada era bastante original, tenía unas historias bastante fuertes. Llegó un momento que dejó de evolucionar y se convirtió en una serie de fórmula. Fórmula quiere decir que los episodios son los mismos. Yo evidentemente no me lo he visto todo el anime, pero sí que vas haciendo zapping, te quedas en medio y sabes perfectamente lo que va a pasar. No necesitas haber visto los 500 episodios anteriores porque se entiende a la perfección. En el momento que pilles el anime, lo entiendes a la perfección. Está bien llevado y es un producto perfecto para eso, para tener en un canal y darlos, da igual el orden y el cómo. Entonces es el único producto que creo yo que no ha evolucionado. Ahora sí que han sacado una nueva serie de anime, no la he visto aún, pero dudo que hayan cambiado mucho respecto a las anteriores. ¿Cómo empezó todo esto? Porque algunos que tampoco estamos tan metidos en el universo de Pokémon, siempre tenemos las dudas de si fue antes el videojuego, fue el manga, fue todo a la vez, porque en Japón se da mucho este tipo de producto transmedia que a veces al mismo tiempo que se desarrolla el anime se está publicando el manga. Esto se lleva haciendo desde hace décadas allí. Entonces, ¿cómo fue en este caso? En este caso, Pokémon empieza siendo un videojuego. Empieza siendo la edición rojo y azul. Entonces, a partir de aquí se ve el potencial que tiene y se decide ampliar a todo lo que es industria del entretenimiento. Entonces es cuando sale la propuesta de esto se puede convertir en un anime, se puede convertir en un manga y se puede convertir en un montón de muñecos que vender. Empiezan a trabajar con los diseñadores, se contrata al que luego será el dibujante de la mayor parte de las historias de Pokémon y empiezan a trabajar en diseños de personajes. Y es cuando la franquicia va explotándose, va creciendo y va creciendo. Y van apareciendo pues las diferentes sagas que permiten que la historia haya permanecido durante tantos años. Seguro que Enrique puede ampliar muchísimo esto. Bueno, puedo ampliar un poquito. A ver, hay muchas historias, o sea, llevamos de un juego que ya tiene más de 25 años y hay historias sobre el nacimiento, sobre el crecimiento. El otro día pues también salió un artículo bastante interesante sobre la importancia del Pokémon número 151 que hizo que se aumentase el nivel de ventas, porque en principio cuando salió los primeros Pokémon se ve que solo había 150. Pero les quedó un poquito de hueco y pusieron allí el 151 que no había forma de conseguirlo. Entonces, cuando ya llevaba unas semanas el juego, hicieron una promoción para poder conseguir el 151 y de repente las ventas aumentaron exponencialmente porque es el ansia coleccionista, que juega mucho el juego con el ansia coleccionista. Lo que comentas de cómo ha perdurado a través del tiempo, pues es una cosa que es bastante interesante y es que prácticamente cada 4 años hay una nueva evolución. Si os fijáis, cada 4 años os cambian las etiquetas de los yogures y del resto de comida que tengáis en el supermercado. Esto es una estrategia de marketing. Cuando se hace un cambio de imagen, ese cambio de imagen más o menos son 4 años, lo que dura antes de que nosotros hayamos visto tanto esa imagen que ya ni la veamos cuando pasas por alto y no lo ves. Entonces, ese es un buen margen para ir cambiando la generación. Cada vez que introducen una nueva generación, están introduciendo una novedad y entonces pues es muy interesante que se vuelve a poner a Pokémon en la orden del día y por eso cada 4 años tenemos una generación, porque si la tuviésemos cada 10 años, la serie habría muerto al año número 5. Entonces es
Vamos a poner una generación tras otra, tras otras, tras otra, y sobre todo también es interesante ver cómo ha evolucionado de forma paralela con la tecnología. El Pokémon amarillo o el Pokémon azul y rojo no es igual que los siguientes Pokémon, aunque la historia siempre es la misma. Al final tienes que conseguir a todos los Pokémon y tienes que luchar en los 8 gimnasios y luego enfrentarte al alto mando y ya está. La historia de fondo en realidad es un poquito una excusa para hacer el trabajo que se hace cada vez que sale un juego de Pokémon. Entonces, pues... Bueno, enlazando con eso, ¿qué papel ha jugado, por ejemplo, Pokémon GO en la franquicia? Y si a día de hoy sigue jugando ese papel, ha evolucionado. Sí. La cuestión es esta, ¿vale? Pues siguiendo un poquito de eso. Pokémon ha tenido pues 4 años una nueva generación, ¿vale? Entonces, si miramos cómo ha ido cambiando, para no decir otra vez evolucionando, la popularidad de la saga, ¿vale? Pues empezó muy fuerte con los 150 primeros Pokémon. Son Pokémon... No son míticos en el sentido de un Pokémon mítico, pero quiero decir que son icónicos. Son icónicos, todo el mundo conoce la primera generación y siempre se ha mantenido allí impasible. O sea, es como la generación que más marca, ¿no? De la segunda conocemos, ahora recordamos algunos, pero no recordamos a todos. Pues más o menos, si el juego hubiese evolucionado únicamente pues un juego tras otro, tras otro, tras otro, teniendo en cuenta que el diseño de personajes cada vez era un poquito peor, hasta la 5ª generación, que no hacen algunos cambios que los mejoran, pues poco a poco se va perdiendo interés. No basta con ir introduciendo Pokémon. Entonces, claro, como es un juego con mucho éxito, han ido apareciendo spin-off. Tienes Pokémon Mundo de Inserioso, tienes Pokémon Pinball, tienes Pokémon Snap, tienes un montón de juegos que se centran en otras partes de la franquicia, aunque al final siempre tienes que acabar capturándolos a todos. Eso tienes que pasar por ahí. Y entonces apareció Pokémon GO y lo cambió todo, porque Pokémon GO es un juego que al final resulta que es para personas mayores y yo creo que eso no lo tenían pensado. Es un juego que te obliga a salir a la calle, a pasear, a combatir, a interactuar con gente, tienes eventos, también tiene su propia forma de marketing, están haciendo algo que se llama estirar el chicle. O sea, van creando eventos y ahora te sacan un Pokémon especial variocolor, ahora te lo sacan con sombrerito. Pikachu tiene un montón de sombreros, ya dentro de poco no sé qué le van a poner, pero la cuestión está que ese juego consiguió llegar a una generación que con los anteriores no se llegaban, que son pues gente de 50, 60, 70 años, ¿vale? Y entonces sí que ya llegamos al momento actual estamos con algo que en principio era para adolescentes y gente más o menos joven, que también podían jugar a niños, pero obviamente las consolas, hasta la Nintendo DS, que sí que los anuncios estaban enfocados a un público más adulto, las anteriores consolas, la Game Boy y compañía, estaban enfocadas más para un público más infantil juvenil. No se llegaba a ese público. El móvil lo tiene todo el mundo en su bolsillo, instalar Pokémon GO es gratuito y es instantáneo, y eso permite que llegue un montón de gente. Entonces, claro, ahora mismo el rango de gente que juega a Pokémon de una forma u otra va de los 0 años a los 80, 90, 100, no sé. La persona más vieja que juega a Pokémon no lo sé, pero claro, abarca todas las edades. Y lo que había dicho al principio, que todo el mundo tiene una forma diferente de jugar a Pokémon. Claro, al final Pokémon GO lo que ha conseguido es llegar a los móviles, ¿no? Que es la gran consola que todos tenemos. Una consola que llevamos todos todo el rato encima y que te permite, bueno, pues explorar el mundo real y el mundo digital a la vez de una manera muy transversal, muy accesible. Y de alguna manera yo creo que ha sido la manera que esas personas mayores que veían a sus hijos o a sus nietos disfrutar de una cosa que no acababan de entender, la pudiesen entender muy fácilmente. Porque al principio de todo del fenómeno sí que se veía mucha gente joven con
los padres o con los abuelos que se lo instalaban en el móvil. Venga, papá, te voy a enseñar esto, ya verás qué divertido. Y al final parece que los niños han desencantado y que en cambio los que hacían de papel de aprendices en ese rol, pues son los que se han quedado. Es curioso y es estudiable, ¿no? Porque ese enganche a una generación que en principio ni le toca Pokémon ni le tocan los videojuegos, pero de alguna manera han conseguido ese imán, lo cual es fantástico y habla muy bien no solamente del Pokémon GO, sino de la franquicia, esa capacidad de transversalidad y de intergeneracionalidad. Sí, no, de hecho yo ese juego no he visto una réplica realmente en otros juegos parecidos. Se ha intentado, por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo salió uno de The Witcher, que la mecánica era parecida, ir cazando a criaturas del universo, pero no ve esto que haya tenido el mismo impacto, ni mucho menos. Y la mayoría de videojuegos que tenemos de este tipo ni siquiera utilizan ese tema de captura, de llamarte a ir a la calle y tal. Son mucho más juegos sedentarios. Y es extraño, ¿no?, que no haya creado más escuela en ese sentido, ¿no? Yo no lo veo tan extraño, porque la cuestión es que Pokémon GO, pues simplemente lo que ha hecho ha sido cumplir un sueño que tiene cualquier persona que jugase a Pokémon en la consola. Y dices, ostras, esto estaría muy bien en la vida real, ir por la calle y encontrarte un Pokémon y cazarlo. Y han hecho un sueño realidad, pero en los otros sueños, en los otros juegos no. Star Wars, podrías hacer un Star Wars, pero no sé si da tanto juego ir cazando alienígenas por la calle. Hay tantos, ahí puede haber ese interés. Otros juegos que han salido así de coleccionista, tipo Yokai Watch, por ejemplo, ha salido en Japón, no ha llegado a España y han acabado muriendo, porque es eso, que Pokémon es como el gran juego coleccionista y dentro de su evolución yo creo que ha sabido jugar muy bien sus cartas, no solo las coleccionables, sobre todo el hecho de que sea para todos los públicos. No son especialmente infantiles los Pokémon, ni son especialmente para adultos. No poner límites a quién puede jugar, yo creo que eso está muy bien. Y el saber, pues, llevar muy bien este tema de llevar las evoluciones, lo que habíamos comentado, cada 4 años, conseguir Pokémones que son icónicos. Siempre que en cada generación tienes el típico Pokémon que dices vaya basurilla, y tienes el típico Pokémon que tú quieres, igual que en la primera. Ahora, pasados estos años, y que dices, bueno, igual de los 150 no son tan buenos los 150, pero en su día sí que eran muy buenos. Siguiendo con el tema de videojuegos, más allá de, obviamente, la evidente mejora gráfica, han cambiado las dinámicas de estos juegos, más allá puramente del hecho de coleccionista que comentas, por ejemplo. Han incorporado nuevas mecánicas, han evolucionado siempre también en ese sentido. Y, doble pregunta, a día de hoy, si alguien te dice que pues le gustaría probar algún juego de Pokémon e introducirse en este universo, más allá de Pokémon GO, que creo que sea la recomendación fácil, ¿por dónde tirarías tú? ¿Tirarías más por los juegos clásicos, por los nuevos que se están publicando actualmente? Depende. Es una pregunta difícil. Es más fácil la anterior. La anterior es fácil porque es que desde el primer momento iniciaron las mecánicas. Al principio, por ejemplo, los Pokémon no tenían sexo. Claro, tenías Nidorino y Nidorina. Se daba a entender que el Nidorino era macho y la Nidorina era hembra. A partir de la segunda generación me parece que ya introdujeron el sexo. En la primera no se podían tener huevos. Ya más adelante se pudo tener huevos y criar Pokémones. Las vallas también aparecieron en su momento. Cada juego introduce una mecánica, y algunas mecánicas pues ya están pensadas para que sean exclusivas de ese juego y no vuelven a repetirse. Por ejemplo, ahora en el último está la teracristalización, que los Pokémon se envuelven de una especie de armadura de cristal que les permite hacer un tipo de ataques que no tienen por qué ser de su tipo, y eso no tiene nada que ver con los megas que teníamos en los anteriores juegos de Pokémon, y simplemente se están para dar ese puntillo de diferencia y ese interés para atraer a la gente no es lo mismo, hemos introducido algo nuevo, no es lo mismo, pero en realidad sigue siendo lo mismo. O sea, la base es la misma, la base del juego es la misma, pero cambian la forma y sobre todo cambia según la consola.
O sea, antes con una Game Boy, evidentemente el juego solo podía ser pixelado y en 2 dimensiones. A medida que las consolas van apareciendo y la tecnología va mejorando, esas 2 dimensiones continúan, pero se siguen mejorando los gráficos y ahora ya estamos en 3 dimensiones. Antes ibas por el juego paseando y de repente ibas en la hierba alta y te aparecía un Pokémon salvaje. No lo veías, ahora ves el Pokémon. Y eso significa que tú puedes decidir si vas a atraparlo, si vas a luchar o qué vas a hacer con él. Antes simplemente pues tú sabías que por ahí tenías un porcentaje de aparición y te aparecía. Es muy diferente. Ahora mismo ves un Pokémon variocolor, tienes 15, ves uno variocolor, vas directamente a ese Pokémon, no te aparecen así de suerte. Entonces, claro, la pregunta de ¿con qué juego jugarías? Pues depende mucho de qué consola tienes, para empezar. O sea, claro, el problema de los juegos es que es muy sencillo jugarlos en orden de amarillo a escarlata, azul a escarlata, ¿no? Del primero al último, pero no es tan fácil jugarlos al revés. Porque si tú juegas del amarillo de la primera generación a la segunda generación, el cambio gráfico no es muy grande. Si juegas de la segunda generación a la tercera generación, tampoco es muy grande el cambio gráfico. Y así sucesivamente. Pero claro, si juegas de la última a la primera, el cambio gráfico es bestial. Y es muy complicado. Yo jugué en su día los juegos de 2 dimensiones y ahora mismo me cuesta mucho coger un juego de este tipo. O sea, hay una moda retro de volvernos a vender juegos antiguos, pero casi prefiero los remakes con gráficos actualizados, porque ya lo jugué en su día y ya no me dicen tanto los gráficos pixelados. Entonces, claro, si por ejemplo me estás diciendo que es mejor comprarte el Pokémon Escarlata o empezar por Escudo Espada, pues no hay tanta diferencia. Puedes empezar por Escarlata si quieres, que está más de actualidad, y si te gusta conseguir el anterior. Pero ir mucho más allá es un juego, o sea, Pokémon, como tiene tantos spin-off y tantas series, que a lo mejor lo más divertido, más que ir a jugar la serie básica, es ir a probar otras experiencias Pokémon. Pokémon Go no es el único juego de Pokémon del móvil, aunque hay un par de juegos que ya se han acabado, pero se pueden descargar aún. Hay uno que se llama Pokémon Shuffle, que viene a ser el Candy Crush Pokémon, y es bastante entretenido. Y bueno, en su día estuvo el Magikarp Jump, que era una especie de tontería que tenías que darle golpecitos al Magikarp para que saltase y era ver cómo llegabas más alto. Y había Magikarps de varios tipos que no existen en el juego, pero era gracioso. O sea que hay muchas experiencias Pokémon diferentes, no tienes por qué limitarte al juego original y quizás sí, lo mejor es empezar por el último juego y olvidarte un poquito de los antiguos. Los antiguos pues aportaban en su día, pero ahora no tanto. Además, por ejemplo, el Pokémon amarillo, que es el azul, tienes el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu, que no dejan de ser un remake del Pokémon amarillo, ya está para la Switch. O sea, siempre es como, yo diría que la cuestión está que es mejor jugar al juego de Pokémon que tengas en la consola que toca. Si tú consigues una Game Boy, pues obviamente no jugarás al de Escarlata y quizás la experiencia en la Game Boy de jugar al Pokémon amarillo es mejor que la que puedas tener en la Switch, porque bueno, pasa como los juegos que antes jugábamos en pantallas no planas, en pantallas curvas, y ahora los están pasando a pantalla plana y dices, qué mal se ven, pero es que hay una teoría del color, de cómo se difumina la imagen, y lo que tú veías en la pantalla curva no es lo mismo que lo que ves en la pantalla plana, o sea que no sirve hacer el cambio directo de cambiar de pantalla y ya está. O sea, la experiencia es diferente. De hecho, ahora hay gente que se está comprando pantallas antiguas, de las que teníamos en casa, para poder jugar a estos juegos antiguos en la pantalla que le corresponde. Claro, es cierto que hay una limitación, ¿no? Depende de la consola que tengas, pero dejando eso a un lado, pensando que tienes todas las consolas y todos los juegos y que puedes elegir. Que existen los emuladores y esas cosas. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, si puedes jugar al último, ya está, ¿no? Pero personalmente echo en falta la sencillez de los 3 primeros juegos, ¿no? El rojo, azul y amarillo.
sin tantas complicaciones, sin tantas mecánicas, simplemente ir haciendo la historia, ir intentando cazarlos a todos, que en esos momentos era mucho más difícil que hoy en día, desde mi punto de vista, y simplemente centrarte en eso, en ir capturando y venciendo enemigos. Para mi gusto, los últimos juegos tienen demasiadas mecánicas que no me interesan. A mí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las acampadas y todo esto me aburre mucho. O, por ejemplo, creo que fue el Escarlata que tenía el tema de el sitio donde hacían como audiciones, y a mí eso me aburrió soberanamente. De hecho, ese juego es el único que dejé porque no soportaba eso. Me parecía ridículo y dije, no, yo por aquí no paso. Bueno, eso de los concursos creo que fue de la tercera a la cuarta generación y hablas de un remake, el Escarlata es el último. A mí me pasa lo mismo. Hay algunas de las cosas que se inventan pues que no me gustan y las paso. También es cierto que es diferente la experiencia de haberlo jugado siempre a jugarlo ahora. Porque claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo hay 1000 Pokémon y de los 1000 Pokémon los que me faltan son los nuevos. Porque yo tengo en mi Pokémon Home, que es la gran caja donde guardar los Pokémon, pues tengo Pokémon desde que empecé a jugar al primero de los Pokémon. Los he ido pasando de una consola a otra consola y entonces, claro, tengo todos. Claro, cuando yo me llega un juego Pokémon, no pienso en voy a capturarlos a todos. Bueno, al final sí, pero porque es la gracia que tiene el juego. Pero bueno, pero que no es necesario, que ya tengo la gran mayoría. Claro, una persona que no tiene esos años de experiencia y que quiere empezar a cazarlos a todos, pues igual es un poquito abrumador. Y sí que es cierto que hay mecánicas tontas que afortunadamente duran una saga y ya está. Ahora estamos con los picnics y los bocadillos, que bueno, al final tiene su gracia. Pero en episodios anteriores, en juegos anteriores, habían algunas cosas similares que no tenían ninguna gracia. Yo, desde luego, que pasaba olímpicamente con lo del picnic. Han jugado muchas veces el intentar coger y obligarte un poquito a jugar con el Pokémon allí en una pantalla para que aumente su felicidad y así pueda evolucionar. Es un poquito aburrido, hay otras formas de evolucionarlo, no es necesario hacer el picnic, entonces le das un montón de caramelos y lo haces igual de feliz. Siempre hay alternativas a esas mecánicas que si no gustan, al menos duran un poquito. Yo coincido que realmente con el juego que más disfruté quizás sea el Pokémon amarillo, porque era muchísimo más complicado. Capturas esos 150... teniendo en cuenta que no tenías conexión a Internet, que tenías que cambiar Pokémon con otra persona a través de un cable, que no se podía hacer trampas tan fácilmente. La pantalla te decía sobre todo no apagues la consola si estás haciendo el intercambio, que te cargaras el juego. Y luego se descubrió que se podían clonar Pokémon. Eso facilitó un poco porque, claro, hay que pensar, si quieres, como yo, la Pokédex viva, eso significa que no te basta con conseguir X Pokémon, sino que tienes que conseguir los 150 en todas sus evoluciones. Si de principales hay 3, cada 3 tienes 3 evoluciones, significa que necesitas empezar el juego 9 veces para conseguir las 9 y jugar la partida hasta cierto punto. El Eevee también te lo daban y en ese momento solo tenía 3 evoluciones, o sea que tenías que conseguir 4 para tener un Eevee y sus 3 evoluciones, o sea que tenías que empezar la partida muchas veces y tener una persona que en aquel momento pues no era tan fácil, porque yo lo hacía con mi hermano, pero si no tuviese un hermano pues no habría conseguido los 150 Pokémon, porque ¿con quién lo voy a hacer? Mis amigos no jugaban, entonces no es tan fácil. Ahora te conectas a Internet, cambias con gente de Japón, con gente de cualquier país. Es súper sencillo conseguir tienes miles de foros, puedes hacer trampas, no es legal, pero se pueden hacer trampas. A ver, a veces hay que pensarlo, porque también, si tú quieres los variocolores, tienes que pensar, a ver, son 400, igual necesitas 1 hora para conseguir uno, eso son 400 horas, pero los que son difíciles son muchas más horas. Yo esta semana he estado intentando conseguir los iniciales vía huevo con el método Matsuda. Me he pasado 9 horas y he dicho, voy a hacer trampas, he conseguido un bot que me lo da gratis y bueno,
A ver, que tampoco puedes pasarte jugando a Pokémon 24 horas al día y si puedes aligerar alguna cosa que es muy, muy difícil, pues no pasa nada. He conseguido 200 de forma legal, conseguiré 100 más de forma legal, pero si 50 o 60 son un poquito piratillas, no creo que vengan los de Nintendo a ponerme una denuncia. De hecho, si ellos quisiesen, no se harían esas cosas, porque ellos podrían detectar fácilmente los Pokémon ilegales y no hacen nada. Ya os lo digo yo, que no, que tengo mucha cosilla que quizás no debería existir y existe, o sea que no me han venido a la puerta de casa aún. Tampoco es que tenga tantos, solo los que son imposibles. Si los quieres todos, los imposibles también, y los imposibles son imposibles, pues si es imposible hay que buscar algún método alternativo. Que el Pokémon Go, por ejemplo, la mecánica que tiene es un poco, nos recuerda a aquellos Tamagotchis antiguos que tenías que estar pendientes de ellos para que no se mueran. Quiero decir que a día de hoy es un juego un poco esclavo, porque si tú quieres conseguir todo lo que te propone el juego, tienes que cada día dedicarle un mínimo de horas, porque ellos te piden realizar unas misiones concretas, unas mecánicas que tienes que llevar a cabo. Entonces, estamos llegando a un punto que prácticamente el juego te exige lo que tienes que hacer. Siempre ha sido así, quiero decir, pero tú en los juegos antiguos tú podías cortar en el momento que consideres oportuno. Mira, hoy no tengo ganas de hacer esto, pero yo si quiero mantener el Pokémon Go vivo, cada día tengo que hacer X misiones sí o sí. Bueno, eso es una cosa que pasa mucho con los juegos de móvil, que son juegos que la propia dinámica te lleva a tienes que hacerlo cada día, porque cada día hay misiones especiales, porque si te conectas todos los días te dan recompensas que pierdes si un día no te conectas. Entonces esas dinámicas viciadas obviamente funcionan y son una estrategia de marketing y de enganche, de promoción del propio juego, igual que las compras integradas dentro del juego, pero también hay gente que no nos gustan. Es decir, yo cuando llevo unas cuantas semanas que estoy jugando mucho al Pokémon Go, es como, bueno, ya basta. Es decir, soy esclava de esto y al final lo que me reporta tampoco es tan positivo y llega un punto en el que choca con la vida diaria. Yo, por ejemplo, por mis dinámicas de trabajo, hay días enteros que trabajo y no puedo utilizar el móvil en mi trabajo, con lo cual llega la frustración de yo quería sacar el premio de hoy y no he podido porque estaba en la vida real. Entonces, bueno, sí que son interesantes, sí que crean un enganche, pero también tenemos que ser conscientes de que eso es una manera también de tenernos atados. En el caso de los juegos de consola no pasa tanto, pero yo creo que también se está empezando a introducir y cada vez es más habitual que este tipo de dinámicas se estén trasladando a la consola, lo cual, bueno, yo creo que simplemente hay que ser conscientes de ello y no es ni bueno ni malo, simplemente hay que ir con cuidado y ser conscientes de lo que nos está exigiendo el juego en nuestra vida diaria y en nuestra vida real, que es esta. Bueno, aquí has introducido dos cosas que sí que son bastante interesantes. Empiezo con la última, la de las consolas replican el éxito de Pokémon Go y sí, a partir de Espada y Escudo hay las incursiones y hay eventos. Ahora mismo, este fin de semana, hay un evento en Pokémon Escarlata y Púrpura para conseguir el Typhlosion que se consigue el viernes, el sábado y el domingo. Si esta tarde no lo has hecho, pues te tendrás que esperar hasta que se repita, porque repetir se repetirá. Al menos tienes esa certeza de que no te vas a quedar sin. Sí que es cierto que eso hace un poquito que te vuelvas esclavo Pokémon Go, sí, pero también depende un poco de cuánto llevas jugando y de cuál es tu nivel de la partida. Hay eventos, pero los eventos suelen durar días. El problema son los eventos que duran, como el Día de la Comunidad, que duran 3 horas. Y claro, si esas 3 horas no las tienes disponibles, pues te quedas sin algo que bueno. Luego, en diciembre tienes la recuperación. En diciembre hay 2 días que te los vuelven a poner todos y entonces pues te toca hacer el examen de recuperación y recuperarlos. Pero sí que es cierto que hay eventos en los que pasan. El típico sombrerito de Pikachu,
que si no lo has conseguido en ese momento no lo vas a volver a tener, y hay algunos que no van a volver a aparecer nunca más. O sea que si no estabas en aquel, pues no. Pero bueno, la cuestión está en plan, ¿realmente necesitas para vivir ese sombrerito de Pikachu? No, pues tampoco pasa nada. Hay muchas mecánicas que dices, ¿me obliga a jugar cada día? Bueno, en realidad el juego no te obliga a nada. El juego no te está diciendo, oye, si no juegas conmigo, entonces no estás obligado. El juego lo que te da son opciones. Y es lo que decía yo al principio del juego principal. Tienes la opción coleccionista o la opción combate. Pokémon GO ha hecho lo mismo. Tienes los combates, puedes hacer 20 diarios combates en la liga de combates. ¿Pasa algo si los haces o si no los haces? Pues no pasa absolutamente nada. Eso es si quieres combatir. Hay gente que va a conseguir los Pokémon perfectos para combatir y porque le gustan los combates, pues perfecto. Y hay gente que va a cazar. Hay gente que le da igual los Pokémon variocolor, pues bueno, son gente rara, pero bueno, también existen y hay que respetarlos. Y bueno, la cuestión es esta, que cada cual pues a lo suyo. Si llevas mucho tiempo jugando, como yo, pues ya lo haces de forma habitual. Yo la verdad es que, digan lo que digan, solo juego cuando voy de camino al trabajo, aprovecho los caminos y me sirve para entretenerme el camino. Y sí que es cierto que utilizo mis trucos de probabilidad para conseguir la mayoría de Pokémon variocolores, que es lo que me interesa. Claro, a la que ya los tienes casi todos, cuando hacen un evento solo te interesa un determinado Pokémon, te centras en conseguir ese y el juego es mucho más fácil que si empiezas ahora y te falta todo. Entonces sí que es abrumador. Pero claro, pasa al revés, que como ahora las novedades son tan pocas y entran tan a cuentagotas, el juego lo que hace más bien es cansar y aburrir. O sea, yo lo veo, claro, desde el punto de vista de persona que lleva muchísimo tiempo jugando, pues ves que la gente que lleva muchísimo tiempo jugando llega un momento que se satura porque no hay tanta novedad. No es como los otros Pokémones que son cada 4 años, es como un evento que te pasa cada 4 años. Sale el juego, juegas pues dependiendo. Si tú vas a la historia juego principal, pues te estás 20, 30 horas, lo que necesites. Si vas a coleccionarlos todos, pues vale, pon 20 horas más. Si vas a por los variocolores, ponle 500 horas más, pero que puedes elegir lo que quieras, pero es cada 4 años, no vas a estar, y además que no tienes tienes que hacerlo de enero a febrero, no, que tienes 4 años para acabar el juego, aunque sí que es cierto que luego sacarán entre medio algún remake y alguna cosa para hacer la espera más muda. Entre juego y juego oficial siempre hay algunas cosas, como el Pokémon Leyendas Arceus, ¿vale?, que no es exactamente el oficial, pero está relacionado. La mecánica es muy parecida, o los remakes de los juegos anteriores, que siempre sacan alguno. Pero bueno, la cuestión está que Pokémon GO es siempre. Es siempre, y claro, y tienes un evento, cada semana tienes un evento diferente, y la forma de conseguirlos a todos simplemente es aprovechar los eventos. Entonces, los eventos son súper importantes. Es un juego que no acaba y, claro, la mecánica al final no tienes novedades y al final cansa. O sea que las cosas esas que no nos acaban de gustar del Pokémon original justamente son las cosas que hacen que pueda alargarse a lo largo del tiempo. Bueno, pues hablando de otra faceta de Pokémon, dejando ya un poquito de lado los videojuegos, ¿no?, si eso es posible, también tenemos el manga, que actualmente también se publica desde hace unos años en nuestro país por parte de Norma, que lleva también prácticamente publicándose pues casi desde que salieron los primeros videojuegos, un poco tiempo después, y entonces también se articula, ¿no?, en diferentes sagas, pero hay una continuidad, cómo se estructura, es un buen complemento para aquellos que les gustan los juegos de Pokémon. Se pueden acercar a ellos y van a descubrir algo interesante en ellos. Sí, yo creo que sí. Aparte, la Norma Editorial lo ha hecho de forma muy sencilla. Tenemos la edición que empieza con el número 1, que es el rojo y azul, la portada es roja. A partir de aquí van numerando con números unos a partir de cada inicio de nueva saga. De manera que si tú tienes predilección por uno de ellos, pues puedes empezar fácilmente por el número 1 de cualquiera de esas sagas. Claro, si coges el 2 de Esmeralda, pues empiezas en medio de una historia. Pero si coges el 1, no.
Y aparte, si aquí no se ven los lomos, pero en el lomo, en la parte de abajo, hay la numeración de continuación, es decir, desde el número 1 hasta el número 30 y pico, incluso más. Entonces es visualmente y numéricamente muy fácil de seguir. Y cada uno puede escoger, pues yo quiero empezar desde el principio porque soy un coleccionista y tengo que tenerlo todo y me lo tengo que leer todo en orden. Pues allá tú con tu toque y hazlo así. Pero si tienes predilección por algún tipo por algunos personajes o por alguna generación, puedes empezar por donde quieras. Y realmente es un abordaje súper sencillo. Sí, a ver, el manga es un poquito, bueno, no es un poquito como la serie de televisión, tiene su paralelismo. O sea, a ver, la cuestión es esta. El manga, pues, principalmente Norma lo que tiene son 30 tomos que forman una única saga, pero que están divididos por las diferentes sagas de los juegos. Hay una historia que los une a todos, pero cada una de las sagas es independiente entre sí. O sea, que tú puedes empezar perfectamente por la mitad y no te pierdes la historia entera. Pero claro, si empiezas por el número 1 de todos, pues mejor. Pasados los 30 primeros tomos, la saga principal se acaba y Norma sí que los ha ido publicando por saga según el título del juego, y eso sí que empiezan a ser, bueno, pues diferentes. Pero es lo que dice Mónica, que si te gusta un juego en concreto o una historia en concreto, lo mejor es que empieces por esa saga. Los Pokémon, o sea, principalmente cada capítulo tiene el nombre de un Pokémon. Entonces, claro, si te gustan los Pokémon de la tercera generación, pues allí aparecerán los Pokémon de la tercera generación. Obviamente no van a aparecer en los Pokémon de los títulos 1 y 2. O sea, eso es lógico, no los verás de allí en adelante, pero no anteriormente. Y entonces, pues es una buena forma de meterse en el cómic. Las historias no son como las de la serie de televisión, que habíamos dicho que era una fórmula que se repite eternamente. No, tienen más interés. El manga está bastante mejor llevado que, bueno, a nivel historia. O sea, es más entretenido. Yo me lo leí cuando lo publicó Norma. Lo había visto anteriormente por la edición norteamericana y creo que la forma correcta de leerlo es del tirón. O sea, que me alegró de haberme esperado 20 años a leerlo, porque son historias que se tienen que leer en tomo. Que un capítulo cada semana pierdes el interés, pero si lo sigues todo de un tirón, no, está bastante mejor. Las historias, los personajes, que es la historia, para los que no estamos tan al día de estas cuestiones, la historia de Ash, por ejemplo, la misma del personaje de... No. Van variando. Van variando, toman los nombres de los personajes que aparecen en el juego, pero la historia no es exactamente la del juego. Igual que el anime no te sigue exactamente la historia del juego. O sea, son como 3 universos paralelos en la que se toma de base la misma franquicia, los mismos personajes, y las historias son parecidas, pero no tienen nada que ver. O sea que si vives la experiencia anime, la experiencia manga y la experiencia videojuego, estás viviendo 3 experiencias completamente diferentes. Con la misma base, pero completamente diferentes. Tú, que más o menos los has leído todos, dejando de lado el tema de, bueno, si queréis empezar desde el principio, ¿puedes valorar algunas que son mejores que otras, que te hayan gustado más? No, porque es una serie muy homogénea. O sea, los autores los cambiaron en algún momento entre el tomo 7 o el 8 o por ahí, y si no miras el título no te enteras. El dibujo es muy parecido y el guión, sí, me parece que el guionista no lo cambiaron, solo el dibujante, y los 30 primeros tomos son muy parecidos. Aquí tienes en pantalla pues el XY, que sí que ya no sigue la numeración inicial, y hay alguna saga que depende de la edad te gustará más o menos, porque, por ejemplo, la que está inspirada en Sol y Luna sí que es un poquito más infantil, pero las otras, pues claro, tienen su interés, ¿no? Porque es un poquito diferente, pero simplemente por eso, porque es un poquito diferente, pero no sé, o sea, es raro, porque mientras que en los juegos vas viendo la evolución, en el manga no ves una evolución. En esos 30 primeros tomos, coges el 10 y coges el 30 y a nivel gráfico es prácticamente lo mismo. Entonces, pues no es como en el cómic norteamericano, que dices
cómprate este tomo que en el año 92 lo dibujaba tal guionista, tal dibujante y están muy bien esos episodios, sucede esto, sucede lo otro. No, es algo muy homogéneo. Entonces la cuestión está, si no te quieres leer la historia de los 30 tomos, pero te interesa una en particular, pues la puedes leer tranquilamente. Si te interesa todo, si te gusta el tomo 1 y el tomo 2, pues mira, los siguientes 28 son iguales. O sea que te gustarán y no aburren. No aburren, que eso está bastante bien. Y encima los tienes todos ya publicados, que eso también va bien porque lo lees a tu ritmo, porque a veces de un mes para otro con el manga es complicado, porque los dibujan algunos personajes, sí que los dibujan de forma muy, muy parecida y a veces es difícil saber quién es quién si has dejado pasar un poco de tiempo. Entonces podemos decir que también es un poco como el videojuego, que es una lectura apropiada para cualquier tipo de edad. Sí, exacto. Es uno de estos productos que puede leer cualquier persona y que le guste, ¿no? No es propiamente un kodomo infantil, humorístico, con un esquema muy cerrado, para nada. Es una historia serializada a través de capítulos con diferentes niveles de lectura que vas a poder disfrutar de diferente manera dependiendo de tu nivel de lectura, de tu nivel de capacidad de análisis, introspección en la obra. Entonces, bueno, es totalmente apta para los más jóvenes de la casa y para los más mayores. Seguimos con el tema de la voluntad de ser transgeneracional y en el manga está claro. Bueno, ¿tenéis alguna visión de hasta dónde se puede encabezar la franquicia en el futuro? ¿Creéis que va a seguir explotando las mismas dinámicas? ¿Creéis que puede sustentarse en el futuro siguiendo con las mismas dinámicas que ha mantenido hasta ahora? ¿Todavía queda futuro por delante para Pokémon? Sí, la cuestión está en los diferentes frentes, si el futuro será el mismo para todos o no, o pasará un poco como el cómic norteamericano y se convertirá en un nicho. Los juegos sí, ya lo hemos dicho, cada 4 años tienes una generación nueva, una renovación, cada vez despiertan más interés y se venden. La generación que se vendió menos yo diría que es la cuarta, porque el juego te lo encontrabas luego a 5 euros. Y ahora no pasa eso con las nuevas generaciones, no te encuentras los Pokémon rebajados de precios, sí, a 5 euros no. O sea, no ha habido una sobredimensión, no se ha hecho una tirada tan sobredimensionada respecto a las expectativas de ventas. Ahora tienen mucho más potencial de marketing y se puede llegar más lejos. Claro, Pokémon Go podrá estirar el chicle durante 20 años, difícilmente, porque no está cambiando las mecánicas y esas empresas norteamericanas que viven de los beneficios generalmente siempre están en plan, cada año tengo que tener más beneficios, siempre buscan un incremento de beneficios, no un descenso, y a la que hay un descenso parece el apocalipsis, que dices, a ver, que de 1.000 millones de dólares solo hemos conseguido 980, apocalipsis. Bueno, a ver, igual no pasa nada por perder 20 millones, no pasa nada. Pero bueno, que funcionan así esas empresas, que los accionistas, a la que hay un descenso de algo, automáticamente, y es imposible. O sea, en algún momento llegas al techo y tienes que empezar a asumir que tendrás pérdidas y cómo poder convivir con esas pérdidas. No pasa nada. El juego de cartas coleccionable, pues yo creo que sí que va a continuar como siempre, porque es un producto que vende muy bien a todos. Y es eso, que a los niños les encanta tener las cartas y torturar a los adultos jugando con ellas. Entonces, sí, mientras sigan vendiéndose, ningún problema. El resto de juegos de Pokémon también funcionan bien. Claro, el anime, no sé qué pasará ahora que han hecho tantos cambios. Ha sido arriesgado empezar otra vez la historia ahora. O sea, si ha durado 20 y tantos años la historia de Ash y Pikachu, es muy arriesgado cambiarla. Pero bueno, que era muy larga ya, necesitaba un final. Ahora que te estoy escuchando, me estoy acordando de la película, la imagen real de Detective Pikachu. ¿Qué os pareció ese experimento?
Pues justamente esta la tengo pendiente de ver. Vaya, una cosa de la franquicia que no has Sí, esta no. Te recuerdo que conseguí entradas y os la vi a vosotros, porque no podía ir, o sea que me quedé sin verla. No, yo me acuerdo más bien de la otra, de la primera película. La de Mew. Sí, esa sí que es mítica. Yo la vi en Madrid y en ese momento Pokémon no estaba considerado como ahora un producto para todos los públicos. Estaba de viaje de Semana Santa con unos compañeros de la universidad y les convencí o engañé para ir a ver la película. La vimos, les gustó, pero la sala estaba llena de críos y les daba mucha vergüenza salir del cine, así que me dijeron, vamos a salir ahora antes de que enciendan las luces. Yo dije, vale, salimos ahora, a mí me da igual, aunque a mí me gustaba quedarme a las letras, pero bueno, era un cine de Madrid, no habíamos ido nunca, salimos, había que salir justo, estaba la salida delante de la pantalla, obviamente encendieron las luces cuando estábamos ahí. Fue divertido, a mí me hizo gracia por ver cómo se morían de vergüenza mis compañeros, porque a mí me daba exactamente lo mismo. Y es eso, claro, ahora vas a ver Detective Pikachu y no pasa absolutamente nada, nadie te va a mirar mal por tener la edad que tengas. Bueno, ya me diréis vosotros que fuisteis a verla. No, no pasó nada. Habíamos gente más o menos de todas las edades y obviamente las cosas han cambiado muchísimo. La cultura popular se ha abierto a todas las generaciones y hoy en día puedes jugar a videojuegos, ver anime, leer cómics, tengas la edad que tengas y no está tan mal visto como hace unos años, ¿no? Detective Pikachu fue un experimento raro, pero que a mí me gustó. Y cuando salimos del cine, la mayor parte de la gente tenía expresiones de felicidad. Pero tampoco debe haber ido muy bien cuando no han hecho nada más. En realidad hay una segunda parte en producción. Sí, está tardando, pero bueno, que la película de Mario también ha tardado mucho y la ha petado. Y después de petar la película de Mario, podemos esperar muchas cosas de Nintendo. Pero es que hay que cazar primero los Pokémon para poder hacer la película. Claro, hay que cazarlos y luego hacer la... Sí, claro. No, yo creo que es una franquicia que puede seguir trabajándose en ella y que van a salir nuevos productos. Creo que no está quemada aún hay mucho margen de crecimiento, lo cual habla fantástico de ella. Bueno, pues con estos deseos yo creo que podemos ya dar por concluida esta charla. Lo hemos pasado bastante bien hablando, recordando momentos nostálgicos, hablando de videojuegos, de animes, todo relacionado con Pokémon. Ha sido un placer tenerte aquí, Enrique. Gracias a ti. Y muchas gracias también, Mónica. Y nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí, por escucharnos. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete.